Las interminables obras de Ratonville. Ratonville estaba en problemas. 50 parejitas de ratones habían fundado la ciudad y vivían en sus 50 preciosas casitas. Pero con el tiempo las casitas se habían ido quedando pequeñas. Acumulaban recuerdos de viajes, nacían pequeños ratoncitos o simplemente se volvían más gordos. Y llegaba el momento de tomar una decisión. O hacían la casa más grande, o cada uno tendría que irse a una nueva casa y empezar de cero por separado. Pero lo de hacer la casa más grande parecía imposible. En cuanto comenzaban las obras, todo se llenaba de polvo y suciedad. No había sitio para nada, y la casa resultaba aún peor que la que tenían. Ninguna pareja de ratones era capaz de aguantar aquello por mucho tiempo. Y por eso terminaban abandonando su casa en obras. Así fue como Ratonville empezó a parecer un pueblo fantasma lleno de casas vacías a medio arreglar. Solo los locos de los ratones seguían de obras. Ellos fueron de los primeros en comenzarlas y nunca las habían terminado. Es más, desde fuera su casa parecía la peor, siempre rodeada de grúas, telas, escombros y suciedad. Tan horrible era que sus vecinos les aconsejaban: deberíais dejarlo ya y reconocer que esta casa no tiene arreglo, con lo fácil que sería empezar cada uno en su nueva casa. Y la verdad es que los ratones estaban hartos de obras, y ni siquiera sabían si las acabarían algún día. Cuando no fallaba una cosa, fallaba la otra. Pero aquella era su casa, en la que habían vivido tantas cosas juntos, y no querían renunciar a ellas tan fácilmente. Pronto la suya se convirtió en la única casa habitada entre tantas fantasmales casas abandonadas. Aquella zona de la ciudad no tardó en ser olvidada, y con ella los ratones. Hasta que, tiempo después, la pequeña de los Ratinson alertó a todos, emocionada: ¿habéis visto qué casa más increíble hay al otro lado de la colina? ¡Es lo más espectacular del mundo! Se refería, por supuesto, a la casa de los ratones, quienes por fin habían conseguido terminar las obras. Su casa era increíble, más allá de los sueños de cualquier pareja de ratones. Y los ratones se veían los más felices de los habitantes de Ratonville. Llegaron a ser muy conocidos y queridos en la ciudad, pues su casa siempre tenía el sitio perfecto para cualquier fiesta o celebración. Años más tarde, muchos comentaban la suerte de los ratones por tener aquella casa. Y solo los que conocían la historia respondían: la verdad es que lo suyo no tuvo nada que ver con la suerte, sino con algo mucho más simple: tener confianza y paciencia para acabar lo que todos los demás dejamos a la mitad. Hola mi gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al segundo episodio del año, al segundo episodio de la quinta temporada de Visión Acuariana. Y vamos por más. Si todavía no me estás siguiendo en Spotify, ya mismo, paralo un segundo, me seguís y me seguís escuchando después. Así esta comunidad crece, se suma más gente, compartíselo a alguien que creas que le puede llegar a interesar, que le pueda llegar a ayudar o a sentirse identificada. Nada, ya tú sabes a quién esto le puede llegar. Y dicho esto, también me pueden encontrar en Instagram como mystic_maca. Así que ahí también estoy, que subo historias todos los días, a veces posteo y los mantengo al tanto con el tema y las novedades. Así que, bueno, el tema de hoy, el título del episodio, Fieles. ¿De qué te quiero hablar? Te quiero hablar de la fidelidad. Y para empezar a hablarte de la fidelidad, te voy a leer una pequeña definición, que es más o menos el origen de la palabra, y dice: la fidelidad deriva de la palabra en latín fidelitas, que significa servir a un Dios.
es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer porque es honesto y respetable. Entonces dice que significa servir a un Dios. Viene de ahí el origen de la palabra. Y quiero que llevemos esto a nuestro terreno del día a día, a lo que lo podemos aplicar. Y hay un tema que es el sernos fiel a nosotros mismos y sobre todo a nuestra visión, a lo que queremos en la vida. Ese se convierte en nuestro Dios. Entonces, serle fiel a nuestro Dios es serle fiel a tu sueño, a tu visión, a donde querés llegar, en lo que te querés convertir. Y por eso hablo tanto en otros episodios sobre la importancia de tener definido ese lugar a donde queremos llegar. Porque nos va a marcar el camino de sernos fieles. Y creo que muchas personas cometemos el error en este ámbito, que es que quizás tenemos algo que queremos conseguir, o tenemos un sueño, o tenemos una visión, y ahí empezamos a creer, y ese se convierte en nuestro Dios. Pero ¿qué pasa? Después, porque se nos hace difícil, porque nos encontramos obstáculos, porque la gente de nuestro alrededor no es así, porque la gente de nuestro alrededor tiene otras creencias y cree que no es posible o que no es tan fácil, y empieza como que se nos empieza a llenar la cabeza de otras referencias, de que no se puede lograr, de que todo eso es puro cuento, de que eso está en un libro, de que eso... Y entonces nosotros cometemos el error de sernos infieles, abandonar ese sueño, esa visión, ese proyecto que teníamos, y acomodarnos a lo que la mayoría hace, a la masa, a cómo vive la mayor parte de las personas. Y yo no sé por qué la mayor parte de las personas no es perseverante y no continúa. Pero lo que sí me interesa es que yo y vos que me escuchás nos convirtamos en esas personas que sí continuamos, que a pesar de los obstáculos seguimos buscando la ayuda necesaria, la información necesaria para cumplir con esa visión. Y una de las claves, y de lo que habla la metafísica y la espiritualidad y la física cuántica y cada vez más la ciencia, es que todo depende de nuestras creencias. Y nuestras creencias, que son como la mezcla de un pensamiento con una emoción, y que eso con el paso del tiempo se nos convierte en una creencia, y dependiendo de esa creencia nosotros vibramos, y dependiendo de esa vibración nosotros atraemos. Acuérdense que este principio es que vibraciones similares vibran juntas, y las que no se separan. Si vos no vibrás en la misma energía de aquello que querés, no te va a llegar. No se trata de ir hacia el exterior, a modificar el exterior y a resolver un problema, no. Se trata de vos convertirte en la vibración igual de eso que querés conseguir. Y por eso, la fidelidad y el ser constantes y alimentar constantemente el camino hacia eso donde queremos llegar es la clave. Y por eso viene de servir a un Dios, porque es a qué Dios le estás sirviendo con tus actos. Si yo quiero ser independiente y tengo la ilusión y el sueño y el proyecto de armar mi propio negocio, pero después me junto con gente y empiezo a decir que no, que es re difícil tener un negocio, que la gente que tiene un negocio es gente que es mala persona y que están todo el tiempo mirando en el dinero. Eso es serle infiel a mi proyecto, y por eso es tan sutil a veces. Porque nosotros podemos pensar, ay, sí, yo quiero tener una pareja, mi proyecto es tener una pareja de amor y no sé qué. Pero en el medio empiezo a hablar mal de tener pareja, o me junto con gente que es infiel, que le es infiel a su pareja, que no cree en el amor. Y eso es que yo también le estoy siendo infiel a ese proyecto que tengo. ¿Y por qué? Porque, y acá se mezcla todo,
Nosotros tenemos como seres humanos neuronas que se llaman neuronas espejo, que lo hablo en el episodio de Alrededor, y por eso la importancia de las personas que nos rodean y de lo que hablamos día a día, porque en eso nos convertimos. Nosotros lo que hablamos, nuestra palabra crea. El verbo se hace carne, ¿no? Se dice. Y el verbo se hizo carne. El peso y el poder que tienen nuestras palabras es enorme. Y creo que tenemos que trabajar día a día en tomar conciencia de lo importante que es lo que decimos y lo que pensamos, porque también nuestros pensamientos son palabras dentro de nosotros mismos. Y nuestro trabajo es tomar esa conciencia. Si no querés un problema en tu vida, no lo nombres más, porque le estás siendo infiel a ese sueño que sí vos querés. Lo que pasa muchas veces, otra manera de infidelidad que tenemos, es que, queremos una cosa y empezamos y quizás estamos un poco motivados y quizás hasta vemos algunos resultados, pero al poco tiempo, por no conseguirlo o por no conseguirlo en el tiempo que nosotros queremos, lo abandonamos y empezamos otro. Y entonces el proceso de manifestación, claro, cambia totalmente de escenario y con la energía que se requiere para materializar algo, imagínense que se pierde completamente y tiene que volver a empezar. Esa es otra forma que yo en mi vida la he cometido muchas veces. Claro, como no lo veía o como no me atrevía a superar ciertos obstáculos o no tenía entrenada la constancia, y que yo no tenía entrenada la constancia porque ni siquiera tenía la fe de que se me podía dar. Y esto lo repito mucho y en muchos episodios, porque para mí darme cuenta de eso fue clave. Y quizás lo sea para vos. Quizás vos cambies tantos de proyectos o no seas perseverante, no por una cuestión de, ay, no, soy de Géminis y entonces dejo las cosas a la mitad. No, porque hay un montón de Géminis en el mundo que logran cosas increíbles. Y meto esto del horóscopo porque muchas veces como que la gente se basa y son todas creencias, se basan en cosas como de la familia que vengo, o el signo que tengo, o esto, o lo otro. Y son excusas más de tu mente para no hacerlo. Y en realidad tenemos que alimentarnos la fe de que es posible lo bueno para nosotros. No solamente que es posible, sino que es lo que merecemos. Nosotros terminamos atrayendo por merecimiento lo que merecemos, lo que crees realmente que es la vida, eso es lo que vas a tener. Entonces, trabajar tu concepto sobre la vida, sobre lo bueno que es la vida o lo no buena, es elemental. Y la verdad que elegí este tema, como muchas otras veces que elijo temas, porque me interpelan en este momento de mi vida. Y tuve una persona cerca, la sigo teniendo cerca, que no es amiga mía, pero nada, está dentro del grupo de trabajo, que empezó como a hablar mal, no hablar mal, pero venía y decía, oh, mi pareja no sé por qué en este momento de mi vida está súper celosa, y hablaba de eso conmigo y con otras personas, que yo la verdad que a esta persona no la conozco poco y nada, pero puedo ver cómo expone a su pareja delante de otra gente, y exponer a tu pareja de esa manera es traicionarte a vos. Me di cuenta enseguida que esta no es una persona fiel, pero no porque no le es fiel a su pareja, no le es fiel a su proyecto. ¿Y por qué no le es fiel a su proyecto? Empecé a ver, ¿no? Y para mí es porque no tiene claro en quién se quiere convertir. Y esta historia no terminó acá. No fueron solamente ciertos comentarios a veces, sino que llegó a un punto de que yo me daba cuenta que un día me hablaba de una chica, otro día me hablaba de otra chica. Yo me voy, porque de esos comentarios, como yo no quiero eso en mi vida, la verdad que me voy. Y esta persona veía que seguía involucrando a otras y le decía, ¿y qué hago? ¿Y le meto los cuernos o no le meto los cuernos a mi mujer? Y a mí estas cosas me afectan un montón, porque veo cómo la gente destruye, pero no solamente destruye una pareja se destruye a sí mismas, y son más ejemplos de mediocridad y de lo que no está bien. Y para mí nuestro trabajo es ser ejemplos
de que sí se puede y de lo que está bien. Pero ¿por qué está bien? No por un valor moral y ay, soy una buena persona y entonces. No, es porque te sos fiel a vos. Y me di cuenta que el problema de esta persona no es que le gusten otros o que no esté enamorada de su mujer. Lo que yo me doy cuenta es que esta persona está perdida. Y estar perdidos es una de las cosas más peligrosas que nos pueden pasar. Porque estar perdido te hace no estar enfocado en un camino. Si vos tenés en claro que querés tener una familia de amor, donde el respeto reine, donde vos tengas pasión y haya lealtad, bueno, entonces el camino va a estar mucho más allanado, porque pase lo que pase, vos vas a buscar la manera de convertirte en eso. Ahora, cuando no lo tenés en claro, cuando no trabajás por tus valores, cuando le servís a otro tipo de dioses, ¿no? Yendo a la definición de fidelidad, es cuando tu mundo y tu reino se empieza a caer. Porque esto yo ya me doy cuenta que no le lleva a un buen puerto. Y a mí realmente estos temas me afectan por mi sensibilidad o por lo que sea, es como que no me pasan por alto y realmente a veces me pongo mal, aunque a mí no me esté pasando, y esto la gente empática me va a entender, y yo hoy tengo este canal que es Visión Acuariana para dar mi visión sobre las cosas y realmente llegar a algo para lo que yo pueda aprender. Hay algo que se dice que es aprender por cabeza ajena y que no muchas personas tienen esa capacidad de aprender por los errores ajenos. Y no es por juzgar a la persona, pero sí me parece sano cuestionar esto y aprender y decir, wow, o sea, este error, este error, este error. Y lo que yo me daba cuenta es que no es que de un día para otro esta persona se vio en esta situación, sino fue un montón de días de no poner la cabeza donde tenías que ponerla, de no estar enfocado en tu camino, que de un día para otro aparecen estos grandes problemas. O sea, de un día para otro vos no tenés una salud toda destruida. Fue que un día hiciste una cosa, otro día comiste otra cosa, otro día no ejercitaste un día, 2 días. Y de un día para otro, claro, tenés problemas de salud. Lo mismo así con tus relaciones, lo mismo así con tu economía. Fueron un conjunto y una acumulación de ciertos hábitos que te llevan a estar donde estar, a serle infiel a donde querés ir. Estoy leyendo un libro que se llama Hábitos Atómicos. Es súper conocido. Bueno, si no lo leíste, te lo recomiendo, porque está muy bueno y habla mucho sobre esto. Sobre cómo hacer pequeñas cosas todos los días, con el tiempo, te pueden llevar a un lugar grandioso y que no nos damos cuenta, pero que es realmente así. Y da el ejemplo del despegue de un avión. Bueno, ahora no me lo estaba tratando de buscar desde un lugar de Estados Unidos, me parece, no importa, pero resulta que el avión está por despegar. Y para llegar a cierto lugar, ese avión tiene que despegar de cierta manera, poner la punta del avión a ciertos grados para después llegar al destino, ¿no? Y que si ese avión despega unos grados alejados de ese, como un error, parece que es imperceptible esos grados, pero esos grados, con el tiempo, con la distancia, te llevan a otro lugar totalmente diferente. Y eso es como, claro, o sea, ¿a dónde quiero llegar? Porque esto que parece inofensivo, que yo un día estoy coqueteando con otra persona o lo que sea, esto, con el tiempo, me va a llevar a un lugar. O me va a llevar a otro. Sean hábitos positivos o sean hábitos negativos. Y de lo que habla este tipo en este libro es que, bueno, no te enloquezcas tanto, porque se trata de vivir una buena vida, pero sí de que sean muchos más tus hábitos positivos que tus hábitos negativos. Todos tenemos hábitos negativos y todos cometemos errores. Por eso digo que no se trata de juzgar, sino se trata de aprender y de estar atentos a qué le estamos siendo fieles.
porque eso puede cambiar totalmente nuestro destino. Hay un gráfico que se llama, lo voy a buscar, algo de la meseta latente, también está en este libro, y dice así, del potencial latente, eso. La meseta de potencial latente. Y es un gráfico que nos marca mucho cómo las personas comenzamos a dar ciertos pasos hacia lo que queremos, pero como no vemos los resultados, tenemos una desilusión tan grande que nos hace que abandonemos y volvamos a nuestros hábitos negativos porque total es lo mismo. ¿Cuántas veces te viste en la situación de decir eso vos, de decir, ¿para qué voy a hacer eso si total es lo mismo? O lo escuchaste en otros. Y esos son discursos que te sacan el poder, que te quitan el poder. Porque tenemos 1 y 1000 ejemplos de que el que la sigue, la consigue. Y de que se trata a veces mucho más de perseverancia que de talento innato, ¿no? Y que esos simples hábitos positivos en la acumulación, a veces esa mejora, ese gran resultado llega realmente como boom. Porque de tanto que hiciste algo, lo transformaste y quizás al principio realmente era imperceptible ese resultado. Y como el cuento, ¿no? Como el cuento que leí al principio en la introducción de las ratas y la casa, que la mayoría de las ratas, que es lo que le pasa a la mayoría de las personas, abandonan. Y hablaba mucho de la pareja, ¿no? De que eran parejas de ratas. Y por eso tiene como un doble sentido esto. Y de cómo cuando muchas parejas tienen como limitaciones o obstáculos o cosas, la mayoría abandona, pero los que se quedan y trabajan tienen realmente que uno los mira de afuera y dice, wow, yo quiero lo mismo. Y sí, vos querés lo mismo, pero ¿cuán fiel sos a que querés lo mismo? Porque hay ciertas acciones que tenés que hacer para lograr eso mismo. Y ciertas que no tenés que hacer para lograr eso mismo. Y no subestimemos ese 1% de mejoría del día a día. Es mejorar 1%. Pero si vos mejorás 1% hoy, el 1% que mejores mañana, ya vas a tener el 1% de ayer. Y entonces va a ser una acumulación de mejoría espectacular. Y hay que animarse. Hay que animarse a que si a nuestro alrededor no lo están haciendo, ¿qué pasa? Yo sí. Y tengo un episodio para eso, la culpa. No te sientas culpable por ser feliz o por lograr cosas. Y hace 2 días estaba escuchando un podcast que me encanta y de repente se paró y empezó a otro video, estas cosas que pasan en YouTube, y me apareció una charla de un neurocientífico, todo conectado, no tampoco es que pareció otra cosa, pero bueno, de un neurocientífico que se llama Rodrigo Quian, creo que se llama Rodrigo Quian Quiroga, que es argentino, y nada, un montón de cosas que me pareció súper interesante cómo hablaba, así que lo pueden escuchar, y que contaba que había descubierto una neurona que se llama Jennifer Aniston, pero que todo lo que lo había llevado a convertirse en neurocientífico era su propia curiosidad de responder a ciertas preguntas que tenía. Y en eso me sentí súper identificada, porque yo estudio lo que estudio y hablo de lo que hablo porque realmente tengo preguntas y curiosidades y problemas en mi vida que quiero resolver. Y como los quiero resolver y busco la manera, encuentro cosas. Y aplicándolas, puedo decir, uy, esto me funciona. Yo me siento mi propia científica de mi vida, porque voy experimentando y lo que me va funcionando te lo voy compartiendo. Y entonces creo que se trata un poco de prestarnos atención a esas curiosidades que tenemos, porque el día de mañana ayudamos a otros. Bueno, y descubrió una neurona que se llama Jennifer Aniston y le pusieron Jennifer Aniston. Bueno, nada, les recomiendo que lo escuchen, no es tan importante el por qué, pero resulta que esta neurona identifica
solamente una cosa, como que le metían fotos de un montón de famosos, y no solamente fotos, sino el nombre, y solamente respondía a Jennifer Aniston. Después la probaron en otra neurona y otra neurona solamente respondía a Kurt Cobain. O sea, no se trata tanto de la persona y por qué estaba, sino que hay una neurona que tenemos que identifica o que reacciona solamente a una cosa. Y que esta neurona no la tienen otros animales muy parecidos al ser humano. Y que hoy él está en la búsqueda de qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que nos hace diferentes. Y cómo yo pensaba, ¿no? Se llama el otro libro Hábitos Atómicos. Y el átomo es algo súper pequeño y hasta imperceptible. Y un cómo también las cosas imperceptibles o tan pequeñas como, por ejemplo, una neurona puede hacer la diferencia, puede ser lo que nos haga la diferencia entre ser un chimpancé o ser un ser humano. Y que pareciera que no es nada, y se han hecho tipo experimentos de gente que criaba a un chimpancé con sus propios hijos. Y que al principio eran iguales, pero que al cabo de los 2 años, la diferencia entre un ser humano y un chimpancé es enorme y abismal. Y se trata sobre todo del lenguaje. Y bueno, nada, es súper interesante. A lo que yo me refiero es a cómo las cosas pequeñas y los hábitos pequeños, por más pequeños e insignificantes que parezcan, a la larga hacen la diferencia. Y hay algo que él decía, que él está en esa búsqueda de cómo puede ser que los humanos seamos humanos, y que él cree que después de tantos años de ciencia y de física y de investigaciones que se hicieron, como que ya estaba todo inventado, ¿no? Y él se da cuenta que estamos en una era que se pueden descubrir un montón de cosas, que eso al principio decía, no, pero ¿cómo no nací antes? Y estuve en la época en que se hicieron un montón de descubrimientos. Y que con el tiempo se dio cuenta que el cerebro no está nada investigado, que están encontrando un montón de cosas. Y lo que yo digo es que sí, que hoy la ciencia está como comprobando un montón de cosas que hace miles y miles de años nos vienen diciendo. Y él hace una crítica a los científicos en esta cosa tan cerrada de no está comprobado, no está comprobado. Y que se da cuenta que siempre termina volviendo a gente que no era científica, como por ejemplo Platón, o como por ejemplo Borges. Y encuentra en esa gente que habían descubierto cosas que recién hoy se comprueban científicamente. Y es lo que te digo, o sea, estos principios espirituales y la capacidad de tomar contacto con estos principios espirituales, lo tenemos todos adentro. Es adentro. Y esa es la magia. Y para mí, lo que nos hace diferentes a los humanos es que somos dioses y tenemos la capacidad de crear, y que lo habíamos olvidado.